pues vamos a comenzar el seminario de psicopatología, el seminario de historia de la psicopatología para clínicos, ¿verdad? Estamos estudiando la esquizofrenia. Esta es la cuarta clase y hoy el título que le he dado es La invención de la esquizofrenia, parte 1, la demencia precoz de Kraepelin. Parte 1 es la demencia precoz de Kraepelin, parte 2, de la que nos ocuparemos el próximo día, es la monografía de Bleuler sobre el grupo de las esquizofrenias. Yo creo que con eso ya cogemos una idea de cuál es el suelo de lo que ahora llamamos esquizofrenia. ¿De acuerdo? Recordad que el día pasado traíamos la opinión de tres expertos que podían hablar, que hablaron de su propia experiencia acerca de la locura, de la esquizofrenia. Schreber, ¿verdad? Antonin Artaud y John Nash. Hoy vamos a contar con una perspectiva distinta, ¿no? Voy a hablaros de Emil Kraepelin, que es pues se dice vulgarmente que es el padre de la psiquiatría clínica, y yo creo que se tiene bien, es cierto, es el padre de la psiquiatría clínica el que ordenó todo el panorama de la nosografía, las descripciones de las enfermedades o supuestas enfermedades mentales, estableció una serie de clasificaciones paulatinamente que han ido conformando prácticamente las clasificaciones durante décadas e incluso actualmente la influencia de la sistemática, de la nosografía sistemática de Kraepelin sigue teniendo muchísimo valor. Solo daros un dato para que veáis que estamos hablando de una persona que ha tenido muchísima influencia y que la tiene todavía. Es el hecho de que cuando se hizo el DSM-3, los encargados estaban muy preocupados de darle una consistencia al DSM-3 que tuviera una fortaleza que pudiera para poder hacer frente al discurso psicoanalítico, al psicoanálisis que en Estados Unidos había copado durante las últimas décadas pues la hegemonía en las cátedras de las universidades, en las facultades de medicina, en psiquiatría, incluso en las jefaturas de los hospitales, en las coordinaciones de la formación de los especialistas, etc. Todo era psicoanálisis, o casi todo era psicoanálisis. Y naturalmente la orientación hoy hegemónica, que entonces estaba en crisis, llevaba en crisis unos cuantos años, trató de elaborar una clasificación de enfermedades mentales y para ello la inspiración recuperaron, por decirlo así, el cadáver de Kraepelin, que en Europa se había seguido estudiando y había tenido su predicamento durante todos esos años, pero en Estados Unidos fue como la luz a partir de cuya recuperación, de la obra, del pensamiento de este autor, se inspiraron para establecer esta serie de, al menos el DSM-3 y el DSM-4, es decir, una clasificación más o menos sistemática al estilo More-Kraepeliniano. ¿De acuerdo? O sea, que es alguien que ha tenido un peso muy importante en la psiquiatría, en la clínica psiquiátrica, en la psicopatología psiquiátrica, mejor dicho. ¿De acuerdo? Dos palabras sobre Kraepelin. Nosotros publicamos hace unos años las memorias de Kraepelin. Si las queréis leer, las podéis encontrar en la colección de los alienistas del Pisuerga y podéis leer con toda claridad. Yo elegí ese libro a propósito porque muestra muy bien qué tipo de relación mantenía Kraepelin con la psiquiatría, con la enseñanza de la psiquiatría, con la administración de los hospitales, etcétera, etcétera. Un tipo de relación que a mí me gustaba, quería mostrar, porque contrasta de manera frontal con la relación que Freud tenía con el psicoanálisis. Freud dice en la historia del movimiento psicoanalítico, dice, mi vida no tiene ningún interés en el psicoanálisis. Y Kraepelin, de lo que cuenta, de lo que hablan las memorias, es más bien
pues de lo que hablan los catedráticos, de cómo fueron a comer con no sé quién, con dónde conocieron a no sé dónde, cuándo viajaron a no sé qué otro sitio, etc. Es otra relación distinta. Eso sin quitar méritos a este hombre que verdaderamente, y ahora hay que reconocer los méritos que tuvo, este hombre que es contemporáneo de Freud, nació el mismo año que Freud, murió unos años antes, pero ha tenido algunos méritos que yo creo que tenéis que conocer. Kraepelin fue sobre todo un profesor de psiquiatría, desde muy joven, desde que terminó, desde que se formó, desde que después más o menos se especializó con Wundt, estuvo en Leipzig con Flechsig. De Flechsig decía que era lo peor de las cosas peores que había conocido en su vida. Flechsig es el médico, el neurólogo de Schreber. Kraepelin tenía una vocación médica y su primera orientación fue la oftalmología, pero tuvo un problema con las tinturas que se usaban para hacer determinadas cosas en los laboratorios y en la práctica de la medicina de los ojos, y le afectaron precisamente a la vista y perdió bastante. Tuvo algunos problemas de visión, entonces tuvo que renunciar a lo que era la medicina, en este caso la especialidad que él había pretendido, y se dedicó a la psiquiatría. Entonces, bueno, fue un profesor, digo, tuvo 3 destinos principales. Estuvo destinado en Estonia, en Dorpat o Tartu, y esto muy joven, cuando recién casado, naturalmente tenía que sacar a la familia adelante, y el primer trabajo que encontré fue el de profesor. Debo deciros una cosa simplemente para que veáis un poco de la orientación clínica de este autor. Cuando Kraepelin estuvo de profesor en Estonia, él es alemán y no conocía la lengua local. Y era, en cambio, el director del hospital y, por tanto, tenía muchos pacientes y tenía que hacer toda la gestión de lo que es el director de un manicomio. Y además era profesor. El caso es que, como reconoce en las memorias, dice, el hecho de que yo no conociera la lengua de los enfermos, dice, o que incluso me hacía traducir algunas conversaciones por un traductor para poder entender algo, dice, pero en general, a solas con ellos yo no entendía lo que me decían. Dice, pero eso no es ningún obstáculo para el ejercicio nuestro. Dice, porque, dice, aunque no sepas lo que dicen, observando bien, es decir, cómo mueven los ojos, cómo mueven las manos, qué tipo de cosas hacen, uno se puede hacer a la idea de lo que les pasa. Dice, porque el lenguaje no es una condición necesaria para entender a los pacientes. Esto está escrito en las memorias de Kraepelin, para que veáis un poco también qué punto de vista tiene distinto de lo que podría ser alguien que nació el mismo año que él y que pasó toda su vida escuchando y hablando con pacientes, como fue Freud. Suelen establecerse a veces paralelismos entre uno y otro. Esto lo decía cuando estaba en Dorpat, en Estonia. Y una frase también que a veces os he dicho, que está recogida al final de su vida, cuando ya estaba jubilado, en una obra, en un artículo que se llama Las manifestaciones de la locura. Dice Kraepelin, dice, solo los psicoanalistas se toman en serio lo que dicen los pacientes. Dice, pero claro, de ahí derivan todos los disparates teóricos que después dicen. Pero claro, los locos lo que dicen son locuras. Es otro punto de vista, ¿veis? Y ese punto de vista, en cambio, tiene algo verdaderamente bueno, ¿no? Que es cómo este hombre organiza todas las parcelas, todo el campo de la locura, lo va organizando con categorías independientes, separadas unas de otras, etcétera, etcétera. Es un trabajo de invención de las enfermedades mentales, muy laboriosa, y en la que él probablemente, mucho más que Maynard o que Wernicke o que en fin, todos los compatriotas suyos de lengua alemana o que los franceses, incluso él fue mucho más lejos, porque tuvo la virtud de, cuando regresó después a Alemania, a Heidelberg, a finales del siglo XIX, creo que estuvo en Heidelberg hasta 1903, ya organizó un sistema de enseñanza de la psiquiatría y un sistema de investigación psiquiátrica
que después, cuando se trasladó a Múnich, donde fue el catedrático, el Estado puso mucho dinero, le dotó de un presupuesto muy alto a lo que se llamó el Instituto de Investigación para la Psiquiatría. Y ahí Kraepelin verdaderamente deslumbró al mundo con este instituto, llamado actualmente Max Planck, que abarca una serie de otros institutos de investigaciones de ciencia, de física, química, etcétera, etcétera. Pero él allí organizó un campo de investigación con genetistas, reading, neuropatólogos, Alois Alzheimer, por ejemplo. En fin, lo mejor de lo mejor, él consiguió ponerlos a trabajar a los psicólogos experimentales, etcétera, etcétera. De pronto la psiquiatría empezó a ser investigada como otras ramas de la medicina y él estaba muy empeñado en esto, la verdad. Y en eso fue muy lejos y hay que agradecerle todo lo que él ha podido aportar en este sentido. Como os decía, Kraepelin fue un profesor y por tanto escribió manuales o libros de texto. Escribió muchas cosas, pero lo más destacado fueron los Lehrbuch, los libros de texto. Y es uno de ellos que comenzó llamándose Compendio y acabó en la segunda edición llamándose Lehrbuch porque fue aumentando de tamaño naturalmente. Él lo editó durante 8 ediciones y en esas 8 ediciones está toda la invención, todo el despliegue, cómo va variando, cómo va cambiando, su manera de ver las enfermedades mentales, cómo las iba organizando, cambiando, dándoles determinado tipo de orientación más sindrómica, más sintomatológica, más evolutiva, en fin, cómo iba inventando todo ese panorama, ¿no? De hecho, por eso se habla cuando las personas que conocen o que hemos leído a Kraepelin, decimos, en la 5ª edición dijo tal cosa, en la 8ª dijo tal otra, ¿no? Es una referencia que aún sigue vigente para algunos y que fue verdaderamente la influencia más importante que había en aquellos años, a primeros del siglo XX, y que inundó toda Europa, los Estados Unidos, por supuesto, etc. Los Estados Unidos menos porque eran un poco más gañanes, pero bueno, llegaron las influencias naturalmente a través de otros alumnos suyos, Meyer, etc. O gente más o menos que se inspiraba. Entonces, los libros de texto de Kraepelin, el Psiquiatría, este del que os hablo, merece la pena porque es un libro bastante, ¿cómo diría yo? Se presta a una enseñanza bastante directa, ¿no? Es un libro, no es nada áspero, se lee con cierta facilidad. Cuando vas conociendo las ediciones de Kraepelin ves que casi siempre usa los mismos ejemplos, habla de los mismos pacientes. Pero es bastante didáctico en ese sentido. Entonces, sabemos, porque a Kraepelin se lo ha estudiado de arriba a abajo y de abajo a arriba, que componía de alguna manera a través de los datos, de las observaciones de los pacientes del hospital, reunido con el equipo de los especialistas, iba tomando una serie de datos y cuando se marchaba de vacaciones llevaban las fichas anotadas con cada paciente y entonces iba poniendo las fichas unas junto a otras, los que se parecían iba haciendo pilares y con eso iba construyendo las enfermedades mentales, ¿no? Las fichas, como se ha estudiado después, no tienen muchos datos, la verdad. Las historias clínicas son más bien parcas y no prolijas. Pero bueno, él hizo todo ese trabajo de invención. Es un trabajo de artificio, de creación, no es un... Aunque él quería ser un científico de la naturaleza, pues realmente su trabajo es más el de un inventor. Y ahora vamos a ver cómo inventó todo este campo de lo que llamamos esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos para comenzar 2 referentes fundamentales en lo que llamamos la esquizofrenia. Uno es Kraepelin. Kraepelin la llamaba, es anterior al concepto de esquizofrenia, lo llamaba demencia precoz. Y con la demencia precoz de Kraepelin y algunas pinceladas freudianas, Eugen Bleuler, a quien le dedicaremos la clase el próximo día, inventó el concepto de las esquizofrenias. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 2 referentes principales. ¿Cuál es la diferencia principal entre Kraepelin y Bleuler? La diferencia principal está en la mirada y en lo que enfatizan cada uno de los 2. Kraepelin enfatiza fundamentalmente para construir todo este grupo heterogéneo de enfermos
que él llamaba dementes precoces, lo que él destaca por encima de todo, la unidad del grupo viene determinada por lo que él llama el debilitamiento mental, el debilitamiento psíquico, es decir, la Verbledung, la degradación, el deterioro, el debilitamiento. Es decir, todos estos enfermos rápidamente, en general, se degradan, se deterioran. De ahí el nombre de demencia precoz. No es la demencia de los ancianos que estudiaban sus alumnos, Pick, Alzheimer, etcétera, etcétera, sino otro tipo de demencia que él llamaba precoz. Bueno, Kraepelin toma esta noción como la unidad de todos los enfermos a los que él mete en un saco inmenso que llama demencia precoz, ¿vale? En cambio, Bleuler era un psicopatólogo más inspirado en Freud y por tanto ya no es la cuestión de los síntomas lo que más le llama la atención, sino algo que es propio, como veremos el próximo día, del funcionamiento psíquico. Y él lo resume en una palabra, Spaltung, es decir, la división, la escisión de los procesos mentales, de las funciones psíquicas. ¿Ves que es otra manera otra perspectiva de lo mismo? Uno se queda en el deterioro, en lo que se ve, ¿no? Kraepelin lo exagera demasiado, naturalmente, ya veremos por qué le interesa tanto exagerar eso, ¿no? Y Bleuler lo que mira es cómo funciona la mente por dentro. Dices, la mente está fracturada, está rota, está dividida, ¿no? Esto lo veremos el próximo. ¿De acuerdo? Bueno, el punto de vista, en segundo lugar, os he hablado un poco de la diferencia entre Bleuler y Kraepelin. En segundo lugar, quería comentaros muy brevemente que el punto de vista de Kraepelin es muy naturalista. Muy naturalista. Si queréis leer todo esto que os voy a explicar, cogéis el libro mío de las enfermedades mentales, que ahí a Kraepelin en 100 páginas le doy unas vueltas de arriba abajo por todos los libros, ¿sabéis? Y hay un capítulo dedicado a la demencia precoz, que está todo esto explicado. Pero os resumo prácticamente lo que planteaba ahí. A mi manera, él tiene una visión que ahora diríamos biomédica, muy naturalista. Él tenía un hermano que se llama Karl Kraepelin, que era botánico, y como investigador en botánica, claro, él partía de la naturaleza, de la observación de los hechos naturales y a partir de ahí empezaban a hacer las clasificaciones. Kraepelin tenía esa inspiración botánica, naturalmente, de observar ciertas cosas y hacer clasificaciones. No es lo mismo clasificar hojas o insectos, ¿no?, que clasificar enfermedades, entre otras cosas porque las enfermedades hay que observarlas, hay que transcribirlas y cada uno las ve de una manera, entonces ya es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, era ese afán, ¿no?, de clasificar con datos lo más objetivos posibles. Una visión naturalista, como os digo, y un proyecto muy ambicioso que era el de establecer un sistema de enfermedades, dar una visión sistemática a todas las enfermedades psíquicas o enfermedades mentales. Para establecer un sistema de enfermedades mentales, naturalmente lo que hay que hacer es diferenciar unas de otras y clasificarlas. Porque Kraepelin es, en ese sentido, un seguidor de Carl Baum y por tanto piensa que hay muchas enfermedades, no que hay una, como Glisinger, por ejemplo. Entonces él cree que hay muchas y que son distintas unas de otras. ¿En qué son distintas? Pues son distintas en que tienen manifestaciones clínicas distintas, en que tienen probablemente una causa. Al principio de cuando él escribe dice probablemente, luego dice que tiene una causa distinta. Y tienen sobre todo, y esto es para Kraepelin cada vez va a ser más importante, una evolución distinta. Este criterio de la evolución es para él el más importante. Está tomado naturalmente de Jean-Pierre Falret, de Carl Baum, etc. Es decir, que prácticamente lo que da el índice de qué enfermedad es la que estamos observando es cómo evoluciona. ¿De acuerdo? Esto es un criterio que se empezó a usar por entonces, que con anterioridad los criterios eran, si leéis a Pinel, eran mucho más fotográficos, más instantáneos. Yo sacaba una fotografía de un paciente y eso es lo que tenía. No hacía una película y lo veía evolucionar a lo largo del tiempo. El criterio de la evolución es más tardío. Pero en el caso de Kraepelin, ya os lo adelanto, no se trata solamente de cómo evoluciona la enfermedad, sino cómo termina.
La clave para él era cómo terminaba la enfermedad. Si la enfermedad acababa con un deterioro, entonces es que era una demencia precoz. Claro que Kraepelin creía tanto en esto que incluso pensaba que hablando con un demente precoz y diagnosticándolo bien, ya sabríamos cómo evolucionar. Esto ya creía en estas cosas y tenía una especie de aspiración científica, digamos, predictiva. Entonces, esta es un poco su ideología, ¿no? Bueno, él creía entonces en crear una clasificación de enfermedades mentales independientes, distintas unas de otras, y tenía en la cabeza lo que a vosotros quizás esto ya os suene muy lejano, pues lo que era el modelo anatomoclínico que se había, por ejemplo, desarrollado en medicina clínica, en medicina interna y en el ámbito de la psiquiatría, por ejemplo, se había desarrollado mucho con la parálisis general progresiva. Es decir, que las enfermedades tenían su lesión, su alteración anatómica y había que encontrarla, etc. Por ejemplo, recordad entonces de este segundo punto que os estoy explicando, que para él el criterio principal para distinguir una enfermedad de otra era esencialmente la evolución y dentro de la evolución la forma de terminación. Tanto es así que si llevamos las cosas de Kraepelin al extremo, podemos incluso decir que un demente precoz paranoide leve era muy difícil de distinguir o prácticamente imposible de distinguir de un parafrénico, ¿sí? O incluso de un paranoico, porque había que ir casi hasta el final a ver cuánto se deteriora. Si se deterioraba mucho era era demente precoz paranoide leve. Si se deterioraba menos pero estaba alucinado era parafrénico. Si casi no se deterioraba y no alucinaba, entonces era paranoico. Bueno, en fin, estamos en una especie de, como veis, llevo las cosas a esta especie de terreno un poco ridículo, pero para ver cómo cada sistema de pensamiento, cada organización teórica tiene sus puntos más luminosos y después tiene sus puntos más flojos o más controvertidos. Este es, en el sentido de la sistemática de Kraepelin, yo creo que el más controvertido porque es el más fácil de hacer chirigota con él, ¿no? La tercera cuestión. Voy a hablaros ahora del itinerario a lo largo del Lehrbuch der Psychiatrie, del libro de Kraepelin, cómo va tratando de dar forma a lo que se llama la demencia precoz. Surgió a finales del siglo XIX, en concreto en la edición quinta, que está publicada en 1896. Entonces, ahí Kraepelin, en esta edición, cuando uno conoce lo que había escrito antes, se da cuenta de que ha pasado de un... No os hagáis mucho lío con esto, pero os lo digo para los que estéis más interesados. Había pasado a una especie de criterio sintomatológico, es decir, donde los síntomas daban la naturaleza de las enfermedades, a hacer una visión más, digamos, evolutiva de las enfermedades. Estaba ya ahí estableciendo esa visión evolutiva. Y claro, al establecer esa visión más de conjunto, más evolutiva, se interesaba por cuál era el desarrollo de la enfermedad y cómo terminaba esa enfermedad. De tal manera que ahí empieza a agrupar lo que después se llamará la demencia precoz. Y lo llama inicialmente, os lo digo en castellano, procesos de deterioro o de debilitamiento. La demencia precoz inicialmente, la esquizofrenia, está dentro de lo que él llama procesos Verbledungsprozesse, que es los procesos de degradación o de deterioro. Entonces, dentro de estos procesos, dentro de este grupo, mete la demencia precoz, la catatonía y la demencia paranoide, es decir, todo el campo de la paranoia. Una parte muy importante del campo de la paranoia. Mete lo que él llama demencia precoz, la catatonía y la demencia paranoide. Bueno, ahora voy a explicaros muy brevemente, para los que no sepáis estas cuestiones, que el paradigma, el modelo, se puede decir así, que va a constituir lo que él llama demencia precoz, la inspiración, el modelo, proviene de una descripción de un médico, de un psiquiatra alemán,
que se llamaba Ewald Hecker, que era un discípulo de Kalbaum. Y este hombre había descrito una enfermedad que se llamaba la hebefrenia. Entonces, la hebefrenia es el modelo en el que Kraepelin se inspira para crear la demencia precoz. Tener presente entonces que la hebefrenia eran casos contados de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, casi adolescentes. Por eso se llama hebefrenia, porque Hebe es la diosa griega de la juventud, que de pronto enloquecían y se deterioraban con cierta rapidez, ¿no? Era un deterioro severo, ¿no?, de las facultades. Entonces, Kraepelin coge este modelo, el de la hebefrenia, y lo quiere trasladar a todo el campo de las enfermedades, con excepción de la locura maníaco-depresiva. ¿Sí? Esa es la idea que él quiere hacerse de lo que son las enfermedades mentales. Voy a explicaros por ello que, como quizás ya se os haya olvidado, si lo habéis estudiado, a qué se llamaba hebefrenia o a qué se puede llamar todavía hebefrenia. Bueno, Hecker trabajaba en un hospital y él se interesó especialmente por esta enfermedad juvenil que aparecía, dice él, entre los 18 y los 22 años y que se presentaba de una manera brusca, enloquecían de una manera brusca y en poco tiempo caían en una estupidez extraordinaria, en un embrutecimiento impresionante y en una desorganización de las funciones psíquicas. La enfermedad, en la mayoría de los casos, se iniciaba tras una alteración de índole afectivo, es decir, pasaba alguna desgracia, alguna cosa profunda y comenzaba con síntomas de melancolía. Los síntomas de la melancolía, todas estas descripciones, la catatonía, la hebefrenia, siempre están al principio. Comenzaba con síntomas de melancolía. Después, de forma progresiva, surgían ideas delirantes, por lo general efímeras y cambiantes, caprichosas, dice Hecker, pues caprichosas como amores extravagantes, pueriles, persecuciones e influencias raras, estos jóvenes se ponían a hablar en lenguas que no se sabía ni de dónde salían, era como estrambótico todo eso, ¿no? Estos jóvenes enfermos, al tiempo que manifestaban sus lamentos sobre la terrible miseria que les había tocado vivir o sobre los horrendos pecados cometidos y las persecuciones de las que eran objeto, no podían reprimir la impulsión a reír y a hacer chanzas, gracias, bromas bobaliconas. Esto llamaba mucho la atención. Y en las descripciones de Hecker siempre aparece pues, el fulano tal que estaba ahí en la esquina riéndose a lo loco, ¿no? Su comportamiento expresaba esas tendencias estúpidas, esta palabra se repite continuamente en la descripción, hasta el extremo de dar la impresión de entregarse conscientemente a proferir innumerables tonterías en el curso de las conversaciones con otras personas o con el médico, ¿no? Bueno, esto es la idea, digamos, que inspira a Kraepelin para describir todo un amplísimo grupo con que entran muchísimas personas ahí, que él va a llamar después demencia precoz. Entonces, junto con la hebefrenia, ¿verdad?, él introduce la catatonía de Kalbaum. La catatonía de Kalbaum, bueno, es una catatonía ya... Creo que en este seminario le dedicamos un estudio hace tiempo. Son muchas cosas. Hay catatonías orgánicas, hay catatonías esquizofrénicas, hay muchos tipos de catatonías. Porque la catatonía en el fondo es un síndrome y entonces digamos, no se distinguía todo este tipo de catatonías que después se han podido distinguir porque hay otro tipo de formas de estudio, ¿no? Pero la catatonía... el término alemán Spannungsresign es la locura de tensión. Quiere decir que es una locura que más que expresarse en ideas se expresaba en la tensión muscular y por eso se llama locura de tensión o catatonía, es decir, que los pacientes se quedaban rígidos en posturas rarísimas, etcétera, etcétera. Bueno, es una locura de tensión. Kalbaum había hablado en ciertas ocasiones de ella, en su manual y después en el libro de la clasificación de las enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, él pensaba que era una enfermedad del cerebro, por supuesto, y que tenía una sintomatología psíquica, pero al mismo tiempo la sintomatología más importante era de índole motor.
Y esa sintomatología motora tenía la expresión a menudo similar a la al calambre y a la tensión, ¿no? Pero, bueno, pues catatónicos, ya sabéis lo que es una persona. Ahora en Europa no se ven catatónicos, se ven en algunos. Yo vi una vez un catatónico en Tucumán, no he visto nunca más un catatónico, en un manicomio ahí, pero en general aquí no se ve catatonías. Entonces, la descripción principal, lo que aporta a mí cuando leo el texto de Carl Baum, lo que me gusta sobre todo es la descripción de los pequeños signos, ¿no?, que irrumpen al inicio de la enfermedad, de la afección, y entonces Carl Baum confía en que si uno da con esos pequeños signos, con esos fenómenos elementales, si preferís así, entonces se puede establecer un diagnóstico y ver ya hacia dónde va a tirar ese sujeto. ¿Veis? También, ahora cuando os describo estos pequeños signos, que de lo que estamos hablando son de locuras que tienen un pronóstico que conduce rápidamente a una cierta degradación mental, ¿no? Por ejemplo, comportamiento afectado. Cuando ves a una persona con comportamiento afectado o lenguaje salpicado de declamaciones prolijas, acompañado de gesticulaciones histriónicas, de uy, este es un psicótico de estos que dentro de poco lo tenemos que sacar a pasear. Verbigeración, repetición de palabras, o mutismos parciales, etcétera, etcétera. Y sobre todo las tendencias al negativismo en el plano de las ideas místicas y muy elevadas, y después los trastornos naturalmente psicomotores, es decir, la flexibilidad cérea, todo este tipo de cosas. Bueno, no estamos aquí para estudiar la catatonía, simplemente para decir que Kraepelin también se inspira, principalmente se inspira en la hebefrenia, en esta estupidez precoz, ¿verdad? Y después en la catatonía, que también tiene una evolución muy desorganizada, ¿no? Y junto con estos dos tipos de enfermos, mete pues el 80% siguiente, que son todos paranoides, es decir, delirantes alucinados, etcétera, etcétera, que en principio tampoco tienen mucho que ver con ellos, ¿no? Entonces, con esta especie de mercado persa, es decir, de cosas tan heterogéneas, en 1899, en la sexta edición de Lehrbuch, ¿verdad? Entonces le da el nombre al grupo, quita lo de los procesos, esto de deterioro, y le da el nombre ya directamente de demencia precoz. Demencia precoz es una enfermedad en la que se incluyen tres formas clínicas: la catatonía, la hebefrenia y la demencia paranoide. Bueno, y se caracteriza, dice él, por los procesos de deterioro o de debilitamiento. Bueno, Kraepelin, cuando se ve seguro de que el denominador común de todas estas enfermedades es el deterioro, ¿verdad? Incluso amplía el territorio y ya no solamente incluye a los hebefrénicos, que es verdad que se deterioran, a los catatónicos, que en muchos casos también, según las descripciones que podemos leer de entonces. Mete a todos los dementes, a todos los paranoides, a todos los delirantes y también a los alucinados. Es decir, a lo que entonces se llamaba las formas fantásticas de la paranoia. Era un tipo, se llamaba paranoia, pero Kraepelin ya las formas fantásticas de la paranoia las mete dentro de la esquizofrenia. Esto ya no puede ser paranoia. Esto ya tiene que ser una enfermedad más grave. Porque él está persuadido de que sí, la alucinación es un síntoma de mal pronóstico. Es decir, si no alucinas, bueno, pero si alucinas es que ya tienes una enfermedad mucho más grave. No sé por qué se le ocurrió esto, pero él lo creía así, ¿no? Bueno, perfecto. Punto 9. Voy a leeros una pequeña definición de cómo entiende él la demencia precoz, una definición de 1899. Dice: bajo el término demencia precoz nos permitimos reunir actualmente un conjunto de cuadros que tienen la particularidad común de conducir a estados de deterioro psíquico característicos. Puede parecer
que tal resultado no sea sistemático, pero su frecuencia es tan grande que estamos obligados por el momento a mantenernos en esta definición. Bueno, Kraepelin era un gran retórico y esta definición la volvemos a leer en la edición siguiente y en la siguiente, y siempre es por el momento. Y cuando dicen, pero ¿y por qué lo reúne usted de esta manera? Dice, por la experiencia. Dice, ¿pero está seguro? Dice, no, pero por el momento. Pero entonces es una enfermedad del cerebro. Ya está, arreglado, no hay... Este es el tipo de razonamiento y él es muy, muy hábil con... Perfecto. Bueno, eso, o es una enfermedad genética, o es una enfermedad endocrina, llega a decir a veces con respecto a la demencia precoz. Bueno, ahora esto que voy a explicaros ahora es muy interesante, en el punto 10. ¿Cómo desglosa él todo este batiburrillo de sintomatología, ¿no? Veréis, hay varias formas de establecer una teoría y un modelo de psicosis, ¿vale? Por ejemplo, un modelo de psicosis del que hemos hablado en días pasados, en alguna clase del máster, o que yo he hablado, ¿no? Por ejemplo, en el automatismo mental de Clerambault hay, ¿veis? Tomáis el automatismo mental y hay como dos peldaños en el automatismo mental. El pequeño automatismo mental y el gran automatismo mental. El pequeño automatismo mental sería lo primero de la psicosis. Sería la psicosis invisible, lo que no se ve. Son los pensamientos intrusivos, todo este tipo de cosas, ese tipo de fenómenos elementales que no hay manera de... que requieren unos nombres especialísimos y que están ahí y que son el inicio, el primer paso, dice Clerambault, el rol inicial para el nacimiento de la psicosis. Entonces, si eso se desarrolla, aparecen los grandes síntomas de la psicosis, es decir, el delirio, la alucinación, los diálogos de las voces, todo este tipo de cosas. Es decir, que el delirio y la alucinación propiamente dicha serían secundarios a ese momento inicial que puede durar mucho, puede durar poco, que es el pequeño automatismo mental. Esto es un modelo, ¿verdad? Hay algo previo, poco ruidoso, que antecede a lo que viene después, que es más ruidoso. Bueno, esta no es la clasificación de Kraepelin. Kraepelin tiene otro modelo. Os lo digo esto simplemente por contraste, porque nosotros cuando pensamos en la locura establecemos ciertos modelos. Y lo vemos de una manera, lo vemos de otra. Algunos lo ven de una manera. ¿Cómo lo ve Kraepelin esto? Kraepelin, con respecto a la demencia precoz, dice, es verdad que hay dos órdenes, o dos peldaños, si queréis, así como decía antes, ¿no? Que con respecto a las manifestaciones clínicas hay como dos porciones. Una cosa es el síndrome nuclear, que es lo fundamental, el síndrome nuclear, y otra cosa son los síntomas accesorios. Vamos a ver. ¿Qué es lo esencial para él? Lo nuclear, el síndrome nuclear. Pues el síndrome nuclear son, naturalmente, todas las manifestaciones de la debilitación de las funciones mentales. Es decir, todo lo que tiende todo lo que expresa deterioro, eso es el síndrome nuclear. Por ejemplo, el deterioro afectivo o la torpeza psíquica. Voy a leeros con las palabras que él usa, que son a veces suenan un poco raro en castellano, pero os lo voy a leer así. Deterioro afectivo o torpeza psíquica. Pérdida completa de la vivacidad intelectual. Fijaros, de la vivacidad intelectual. Esto es un elemento que aparece después en muchos autores, ¿no? Minkowski, pérdida del sentimiento de la vida, pérdida, hay una serie de alusiones que están, luego os lo explicaré más, en Lacan también está. Pérdida de una vitalidad, ¿no? De una vivacidad, pérdida del interés, indiferencia, ausencia de iniciativa voluntaria, apatía, desorganización del pensamiento y de la psicomotricidad, falta de encadenamiento lógico de las ideas o disgregación psíquica, Fahrenheit, algo a lo que le dará después más importancia, ya lo recuperaré esta disgregación, ¿no? Y en los casos más graves, incluso en este síndrome nuclear, está lo que llama, a ver si lo sé decir, es la confusión del lenguaje. Sería como una especie de confusión del lenguaje. Después, cuando habla de la esquizofasia, lo llama ensalada de palabras. Todo eso está completamente desarmado y no se sabe muy bien ni qué dicen los enfermos. Sin embargo, la confusión y la especificidad
de estas formas clínicas están determinadas, ¿veis?, por cómo lo reconocemos todo esto. Pues lo reconocemos por los síntomas accesorios. Es decir, que el síndrome nuclear está ahí, pero donde se manifiesta y donde nosotros lo vemos es en los síntomas accesorios. ¿Y cuáles son los síntomas accesorios? Pues lo que vemos. El delirio, la alucinación, el síndrome catatónico, etcétera, etcétera. Este modelo es muy similar al que estableció después Bloiler, con los síntomas fundamentales y los accesorios. Es decir, que esto tiene un poco de trampa, es decir, que se supone que lo fundamental es lo que no se ve, el debilitamiento, que se expresa, pero lo que se ve rápidamente cuando una persona está loca es que dice bobadas y que oye cosas raras. Y eso es accesorio. En fin, no vamos a entrar en estas cuestiones, si queréis las recuperamos en otro momento para el debate, pero veis que los modelos a veces son más teóricos que clínicos. Kraepelin presume de dotar de una fenomenología clínica como soporte, se puede traer de sus clasificaciones, pero cuando quiere hacer la teoría de la enfermedad, rápidamente tiene que inventar un síndrome nuclear, y el síndrome nuclear se expresa, pero muy tardíamente. Y en cambio lo que se ve más rápidamente son los trastornos de conducta, la catatonía, los delirios, etcétera. Esto lo traslado simplemente para que penséis un poco en cómo Kraepelin construye o inventa o organiza esta enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los signos capitales de la afección derivan naturalmente del conjunto del debilitamiento o del deterioro, ¿no? Voy a citaros una frase de Kraepelin que es muy elocuente. El paciente hace sus manifestaciones despacio y con monosílabos porque no siente deseo alguno de hablar. Esto es una característica para Kraepelin esencial de la demencia precoz. No siente deseo alguno de hablar. Y esto entra dentro de la patología de la voluntad. Dice después, su voluntad no parece que haga esfuerzo alguno. No se nota signo alguno de desaliento, como podría esperarse del contenido de su charla. Permanece como atontado, sin miedo, sin deseos, sin esperanza. Es decir, que lo que él nos traslada de estos enfermos es que están todos atontados, que no tienen voluntad, que no tienen deseo. Y dice, esta falta peculiar y fundamental del sentimiento intenso de la vida, repito, esta falta peculiar y fundamental del sentimiento intenso de la vida, a la cual se asocia la capacidad de entender y recordar, es signo capital de la enfermedad que tenemos ante nosotros. Cualquiera que haya leído un poco a Lacan le recordará esta falta del sentimiento intenso de la vida a un pasaje de la cuestión preliminar a todo tratamiento posible en la psicosis, donde Lacan habla de, ¿cómo lo dice él? De una fórmula muy poética. Habla del sentimiento también de la vida, no lo recuerdo, pero bueno, son todas este tipo de fórmulas que vienen arrastradas de un clínico a otro, etcétera, etcétera, y que indican, ¿verdad?, cómo se nota muy bien en algunos pacientes que están enfermos, que están como desasistidos del deseo. Eso es lo que quiere decir aquí. Kraepelin no habla propiamente de una teoría del deseo, pero habla de la voluntad, como si estuvieran al margen de la vida, alejados de la vitalidad, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, punto 11. Entonces, él ordena, ¿verdad?, dentro de esta demencia precoz, de esta enfermedad deteriorante, etcétera, etcétera, como os decía, la hebefrenia, la catatonía y las formas paranoides, ¿no? Es una, digamos, por decirlo rápido, es un forzamiento, ¿no? Es como si en un saco fueras a recoger hojas al campo o a recoger setas y metieras palos, setas, todo lo que pidas. Hombre, sí, se parecen en que están todas sacadas del bosque. Se podrían seguramente hacer distinciones mejores, ¿no? Es decir, que hay algo forzado ya desde el inicio en la descripción de lo que después se llamará esquizofrenia, hay algo
como que es demasiado heterogéneo en sí mismo, ¿no? Mezclar a un paranoide con un tipo que se demencia con 20 años, que se deteriora, que se le desorganiza completamente el lenguaje, pues eso... recordad, por eso el día pasado os traía a 3 esquizofrénicos diagnosticados de eso, precisamente, que hicieron una vida intelectual bastante aprovechable, aunque seguramente si no hubieran estado locos hubiera sido más. Uno incluso fue premio Nobel. Es decir, que todo este énfasis en el deterioro hay que ponerlo un poco en cuestión, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo sostiene Kraepelin que hay, y aquí Kraepelin es muy listo, cómo sostiene Kraepelin que dentro de esa heterogeneidad de los paranoicos, de los paranoicos alucinados, mezclarlos con los hebefrénicos, ¿cómo lo sostiene Kraepelin? Porque aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, me preguntaban el otro día, no sé dónde estuve hablando, porque no estoy todo el día hablando en una conferencia. En una conferencia que di, pues el otro día, no me acuerdo. Que por qué algunas personas tenían peor pronóstico en el caso de la psicosis que otras y cómo se veía estos grados. Pues hombre, eso es una cosa evidente, está en el texto que estamos comentando, está en lo que comenta Clerambault u otros que llaman la ley de la edad. Es decir, si una persona enloquece muy pronto, y el enloquecimiento es una crisis brusca, brutal, esa crisis deja unas secuelas, un lastre muy grande. Primero porque esa persona no se ha podido armar todavía de protecciones suficientes y porque al desarmarse después ya no sigue con la vida tan fácilmente. Si lo pilla haciendo bachiller, es seguro que no va a acabar ingeniería o le va a costar mucho. Si te pilla ya hecho, y efectivamente los paranoides normalmente enloquecen más tarde, ¿no? Y por eso no se desarman menos, ¿no? Claro, si una persona se desarma muy pronto, pues entonces encontrar a los que se desarman muy pronto, que se relacionan con los que se desarman más tarde, por decirlo así, pues hay que hacer un cierto encaje de bolitos. Kraepelin lo hace y uno de los puntos es muy bueno. Y yo estoy de acuerdo con él. Dice, ¿por qué podemos sostener que esto está reunido? Y entonces dice, pues porque hay pacientes que han estado catatónicos, hebefrénicos y luego paranoides. Es un argumento muy bueno. Muy bueno. Eso quiere decir que hay una unidad. Quiere decir que hay una unidad en esa enfermedad. Porque si un mismo paciente ha podido pasar por todo, pues que es la misma enfermedad. Claro, a esto se le puede objetar a Kraepelin, ¿verdad?, que también han estado melancólicos o algunos incluso hasta maníacos, con lo cual toda la psicosis es una. Hay sujetos que han estado paranoicos, melancólicos, esquizofrénicos. Si un mismo sujeto, este es el argumento de los alemanes, de la época de Griesinger y de von Neumann. Si conoces un paciente que haya estado por todos estos polos, es que hay una unidad ahí. Bueno, pues Kraepelin esa unidad solo la lleva, digamos, al terreno. Pero déjalas ahí porque tú te las llevas. Manuel. ¿Qué pasa? ¿Me oís? ¿Me oís? Gracias. Ahora. Sí, perfecto. Entonces, sí, encontramos un paciente que puede pasar por la catatonía, la hebefrenia y el delirio paranoide, pues decimos eso está unido. Bueno, pero la unidad se puede hacer más grande. Es una objeción, ¿no? La segunda cuestión es que, y esto ya veremos que chilla mucho, él dice que el elemento de cohesión lo da el debilitamiento, con marcado debilitamiento mental, ¿no?, que tienen verdaderamente esta enfermedad. Bueno,
Podemos decir, a ver, yo no quiero ver ese asunto, pero es que en realidad fue muy criticado desde el inicio, este argumento, ¿eh? Luego lo veremos. Vamos al punto 12, que es una crítica que extraigo, ¿verdad?, de algunos autores muy notables, contemporáneos de Kraepelin, que ya no les convencía ni el nombre demencia precoz ni el argumento del deterioro, ¿no? Luego os lo leo, pero yo voy a hacerle 4 objeciones al modelo, a esta invención teórica de Kraepelin. A mi manera de ver, hay 4 puntos controvertidos. El primero de ellos es que reúne en una misma enfermedad formas clínicas de apariencia, al menos, muy distintas. Esto, formas clínicas de apariencia muy distinta, creo que estamos todos de acuerdo. Un catatónico con un premio Nobel o un hebefrémico, suena como un poco heterogéneo, ¿no? En segundo lugar, la etérea separación de la paranoia y la demencia paranoide. ¿Dónde se separa eso? ¿Cuándo dices esto es paranoia y esto es demencia paranoide? ¿Por qué este alucina y este no? ¿Por qué este se ha degradado un poco y aquel no? A lo mejor la naturaleza de la demencia paranoide y de la paranoia es la misma, es decir, la capacidad, podría decir yo, la capacidad de crear un estabilizador a través del delirio. Eso sí que es un rasgo de unidad, ¿no? Y no el grado de deterioro. ¿Se entiende? Yo creo que este es un punto muy controvertido también. La tercera cuestión. El deterioro de las facultades, esencia de la enfermedad según Kraepelin, es tan acusado e irreversible como lo pintaba el profesor de Múnich. ¿Es tan acusado? Veremos que muy poca gente piensa que sí. Bleuler, por ejemplo, piensa que no. Por eso cambia completamente la noción de esta enfermedad, ¿no? Cuarta cuestión. El calificativo precoz parece lastrar un prejuicio que la observación clínica no siempre corrobora. Es decir, que estas locuras, esta enfermedad orgánica, se ponga en marcha tan pronto y deteriore tan pronto. ¿Por qué le llama precoz? Demencia, ya es discutible que sea una demencia, y precoz también es discutible. Bueno, voy a citaros a 2 autores. En fin, como digo, fue muy controvertida esta noción, pero la influencia de Kraepelin se extendió por todo el mundo y el pozo de la visión negativista, degradante de la demencia precoz de Kraepelin se ha trasladado a todas las visiones de la esquizofrenia, sin ir más lejos, a todo lo que se llaman los síntomas negativos, que es esa presencia ahí de ese lastre krepeliniano. Los síntomas negativos actuales de los que hablan Kraub y Andreasen, etc. Bueno, por ejemplo, voy a citaros una opinión de alguien contemporáneo de Kraepelin, que estudió muy de cerca y publicó algunos artículos, Vladimir Serbsky. Serbsky, en algunos artículos publicados, yo creo que se llama Contribución al estudio de la demencia precoz y están publicados en los Anales Médico-Psicológicos. Serbsky dice, una agrupación, la demencia precoz es una agrupación absolutamente artificial, en absoluto unificada, que comprende procesos de lo más heterogéneo. Yo estoy de acuerdo con Serbsky. Lo dice todo. Artificial, no está unificada y mezcla cosas muy heterogéneas. Bueno, otro autor que es de mi devoción, Philippe Chasselan, en el libro de la semiología, de los elementos de semiología y clínica mental. También le da un repaso bueno, porque Chasselan, entre otras cosas, como veremos al concluir este curso, este seminario, en clases siguientes voy a recoger otras perspectivas de lo que está hablando Kraepelin. Por ejemplo, una de ellas es la locura discordante de Chasselan. Él ve los mismos pacientes, pero lo organiza todo de otra manera. ¿Qué dice Philippe Chasselan? Dice, este término, demencia precoz, elegido por Kraepelin, es desafortunado, pues, tal como se aprecia,
La demencia no llega por lo general más que después de muchos años. La demencia, incluso cuando se produce, no parece a menudo muy profunda. Se asemeja mucho a la de las locuras sistematizadas, en las que lo más frecuente es que falte o sea muy parcial. Es decir, se parece mucho a las de las paranoias, donde a veces no hay ni siquiera deterioro. En Francia la paranoia lo suelen llamar a veces paranoia, a veces locura sistemática. Dice, continúa, el demente precoz es siempre menos demente de lo que parece. Si la demencia precoz, y enfatiza la palabra precoz, si la demencia precoz quiere decir inicio temprano de la afección, el término es aún peor. Philippe Chaslin. Bueno, aquí tenéis entonces estas controversias. Punto 3. Sensible a las críticas que os acabo de hacer, pero sobre todo asustado, Kraepelin también, por el vigor con el que había surgido en 1911. A partir de 1908, Bleuler ya comienza a hablar de esquizofrenia, pero en 1911 redondea su teoría y la publica en una monografía de unas 500 páginas, extraordinaria desde el punto de vista de la creación, ¿no?, psicopatológica, y Kraepelin está un poco asustado porque, claro, este hombre, lo que él llama demencia precoz, se lo encuentra de otra manera, vestido de otra manera y ordenado de otra manera y descrito de otra manera, probablemente mejor de lo que él lo había hecho, porque él había enfatizado el deterioro y, en cambio, Bleuler enfatiza cómo funciona la mente por dentro, esa especie de spaltung, de escisión, ¿no?, de discordancia, dice Chaslin, de disgregación, dice Gilbert Ballet, ¿no?, o de escisión del yo, dice Clérambault. Cada uno lo ve a su manera. Entonces, probablemente Kraepelin ahí está un poco asustado, ¿no?, con la preponderancia que está adquiriendo la descripción de este médico de Suiza, y entonces el Kraepelin tiene que retocar un poquito lo que se había llamado ya el morbus Kraepelin, es decir, la demencia precoz, le llamaba Kurt Kohle, le llamaba el morbus Kraepelin, es decir, la enfermedad de Kraepelin, ¿no? Y en esta ocasión incluye, dentro de lo que él llama las demencias endógenas, porque aquí ya se mete en un lío con la causalidad, se le ocurre echar mano de... Estoy dando clase. Vale. ¿Quieres pasar, profesora? No, yo soy profesora. Vale. Tenemos una reunión ahora. Le quiere dar un poco de forma a todo este grupo en el que ya incluye la demencia precoz junto con las parafrenias, ¿verdad? Y le llama deterioros endógenos. La palabra endógena no se sabe muy bien qué quiere decir. Ya creo que lo he hablado en otras ocasiones. Quiere decir de origen interno, pero si le dices exactamente dónde, todo el mundo se la da las manos. Es una palabra que le ha sacado a colación un neurólogo, Paul Merius, y para diferenciar, que en el campo de la neurología es más fácil hacerlo, lo endógeno lo exógeno de lo endógeno, pero aquí Kraepelin saca unas de la manga que no sabe muy bien para qué lo saca y se queda todo tranquilo. El caso es que, bueno, la demencia precoz, amplísima, junto con las parafrenias, forman ya finalmente el campo de los deterioros endógenos, ¿de acuerdo? Y fuera de eso, ¿qué hay? La locura maníaco-depresiva y una brizna que llama el delirio de interpretación o paranoia, que eso casi es inexistente. Punto 14, y voy terminando, ¿verdad? Este grupo último, que establece en 1913, en la 8ª edición, inspirado probablemente por la teoría de Bleuler, enfatiza, destaca algo que en Kraepelin estaba únicamente apuntado, pero que aquí ya adquiere una gran proporción, que es la disgregación psíquica. Este término Zerr-Fahrenheit, que es una especie de encadenamiento ilógico de las ideas, de disgregación. Nunca le da una definición clara a este término, pero lo que viene a hablar es de estas metáforas que usa Bleuler, de la escisión,
de la fragmentación, todo este tipo de cosas. Es decir, que él también localiza que en los procesos mentales, en los procesos de pensamiento principalmente, aparece esta especie de descalabro, ¿no? De disgregación, ¿no? Por una parte, esta disgregación psíquica, ¿verdad? Y junto con ella, la falta de afectividad. Es decir, que está ya muy cerca de darle un barniz bloileriano a su demencia precoz. Naturalmente, mantiene el pilar del deterioro, etcétera, etcétera. Pero se deja mucho llevar también aquí por estas dos inspiraciones de Bloiler, de donde importa mucho la cuestión afectiva y donde importa mucho la cuestión ideativa, ¿no? La fragmentación ideativa y afectiva. Estas alteraciones fundamentales de la voluntad y la afectividad dominan el cuadro mórbido de la demencia precoz de principio a fin, promoviendo una pronta desintegración de la personalidad o pérdida de la unidad interior. Por lo que respecta a las formas clínicas, es decir, si antes eran 3, ahora son, voy a leeros cuántas formas clínicas de demencia precoz encontró Kraepelin, y con estos punto 15 vamos a terminar la exposición. De los 3 tipos originarios de la demencia precoz, hebefrenia, catatonía y demencia paranoide, en 1913 Kraepelin pasó a describir 9, que solamente os voy a leer, 9. Son muy graciosas. La demencia simple, la hebefrenia o demencia necia, la demencia depresiva simple o de estupor, la demencia depresiva delirante, el grupo de estados que incluyen agitaciones como la locura circular de la demencia precoz, las formas de demencia agitada, la demencia periódica, otra subcategoría, la catatonía, otra la demencia paranoide grave, otra la demencia paranoide mitis o ligera, otra la esquizofasia o confusión del lenguaje, ¿no? Bueno, veis que esto cada vez coge una proporción mucho más. Tenía pensado, para terminar, leeros un caso de un paciente entrevistado por Kraepelin de demencia precoz, creo que me llevará 2 minutos, y con él vais a haceros a la idea un poco de la visión que él tenía, ¿vale? No quiero aburriros mucho, sé que esta clase es un poco espesa, pero chicos, hay cosas que hay que estudiarlas y entenderlas, porque luego cuando uno opina acerca de si la esquizofrenia está bien establecida o no, si uno no ha leído estas cosas, mejor que se cae. Entonces, vosotros, como clínicos y psicopatólogos, tenéis que estar informados. Voy a leeros muy brevemente uno de los casos de Kraepelin. Si reparáis en este hombre, él lo entrevista en público, dice, si reparáis en este hombre que ahora llega ante vosotros, de 35 años, cartero de oficio, pocos creeréis que hace unos días no solo intentó suicidarse, sino que quiso que se matara a su mujer con él una semana después que pudo ser salvado, insensible ya del propio intento, arrojándose a un estanque. El paciente está pálido y es deficiente su nutrición. Su memoria, el conocimiento de su persona y del lugar donde se halla son excelentes y contesta continuo a cuanto se le pregunta. Dice que está enfermo hace 5 semanas. Ha padecido de dolores de cabeza y cree que sus compañeros han hecho conversación de pequeños defectos. Oye a alguien decir, ya te pescaremos y te quitaremos la camiseta. Y continúa Kraepelin. Había muchas cosas que él no entendía, le telefoneaban en los oídos y a causa de estas voces decidió estrangularse. Más tarde volvió a sus tareas, persistiendo sin embargo los temores que tenía. Le atemorizó la creencia de que había pasado moneda falsa y que por ello sería castigado. Confuso y temeroso, invitó a su mujer a matarse con él, en evitación de que ella quedase abandonada cuando él lo encarcelase. No podía dormir ni comer, reprochándose continuamente a sí mismo. En el techo solía ver una cabeza que al principio le infundía miedo. Luego, con los ojos cerrados, veía 2 cuadros, uno de los cuales estaba desgarrado y en él dibujándose una casa con ventanas y un árbol. Todas estas cosas las relata el enfermo, escuchad con atención, que esto es a lo que vamos. Todas estas cosas las relata el enfermo sonriente y con cierta afectación en el lenguaje.
No da más detalles respecto a su intento de suicidio ni respecto a la razón de su ingreso en el asilo. Da la mano con cierto estiramiento que denota el sello de la catalepsia y de la ecopraxia, la cual toma la forma de ecolalia cuando repite palabras recientemente oídas y que algunas veces quiebra. Durante el primer periodo de su estancia en el asilo, permaneció casi siempre en cama, frecuentemente con los ojos cerrados e inmóvil, sin conmoverse cuando se le dirigía la palabra o se le pinchaba con una aguja. Práctica muy común por entonces. Como había dicho algunas veces, oía voces que le hablaban toda suerte de cosas, que le llamaban. En voz muy baja contaba que había visto sobre él un corazón azul y tras él un trémulo resplandor de sol, otro corazón azul y un pequeño corazón de mujer. También veía relámpagos y un cometa con larga cola. El sol se ponía sobre un lado mar. Conviene advertir, comenta Kraepelin, que en los últimos días nuestro enfermo ha comenzado a rechazar súbitamente todo alimento sin causa alguna, lo que ha obligado a emplear la alimentación artificial. No escribe a su mujer, porque tiene que hacer cosas más importantes. No desea que le visiten y dice, la cosa no vale la pena. Cuando se le invita a que saque la lengua, abre la boca, pero aquella la dirige hacia atrás, comprimiéndola con gran fuerza contra el velo del paladar. Una vez durante corto tiempo se agitó violento y ciego contra todo, sin poder dar cuenta después de lo sucedido. El único síntoma físico que merece anotarse es el gran aumento de los reflejos rotulianos. No puede ocultársenos que los mismos fundamentales síntomas de embotamiento emocional, ausencia de impulsos volitivos independientes y de aumentada sugestibilidad de la voluntad a toda influencia llamaron nuestra atención, como en los casos ya descritos. Y si existe aquí como mayores datos dignos de ser tenidos en cuenta las alucinaciones y la singular manera de alargar la mano que, con la insensibilidad emocional y la obediencia automática, confirman el diagnóstico de demencia precoz. Por último, añadiremos a los dichos un número de trastornos que más adelante habremos de tratar, como la resistencia insensible del enfermo a tomar alimentos, a enseñar la lengua y a escribir cartas, y que su continente es de estupor. Llegamos pues a la conclusión de que en este caso pertenece a la misma enfermedad que los ya referidos. Bueno, todos estos signos de los que menciono los podría meter dentro del negativismo. Y ya voy terminando. En aquellos, sin embargo, tratábase de afecciones que llevaban varios años de duración y que había producido un estado de incurabilidad definitiva. Eso nos enseñaba la experiencia que este puede ser el fin más frecuente de la demencia precoz. La importancia de nuestro diagnóstico consiste en que desde el comienzo los síntomas de la enfermedad, desde que comienzan, podemos predecir la terminación en un estado de debilidad característico. De igual modo que llegamos a conclusiones de cierta probabilidad sobre el curso del proceso en el estupor circular. El pronóstico no puede ser más sencillo. Dudoso, si no imposible, es consignar si la demencia precoz es susceptible de curación completa y permanece en un sentido estrictamente científico. Sin embargo, no son del todo raras las mejorías que en la práctica pueden darse por curaciones, pueden confundirse con curaciones. En tales casos, el enfermo se queda, el paciente le queda cierta disminución de la actividad mental y emocional, así como su potencialidad activa y los ligeros vestigios de la enfermedad que no le incapacitan para llevar sus anteriores deberes sociales, los más elementales. Ya es más fácil predecir si en la mayoría de estos casos la mejoría sería definitiva y si no, serán de esperar recibidas más o menos tarde, sin motivo alguno, las cuales agravan la totalidad o el curso de la enfermedad.
Una mejoría tal pudo observarse en nuestro segundo caso de la presentación anterior, que ciertamente no persistió mucho. También en el tercer enfermo, en este del que acabamos de hablar, son de esperar la desaparición de los actuales síntomas para verlos reaparecer en una forma más atenuada. Termino simplemente diciendo que, como os decía al principio, Kraepelin tiene una visión naturalista de las enfermedades, trata de trasladar esa visión naturalista a su invención y de ahí que haya terminado las palabras con esta idea naturalista, es decir, absolutamente científica, de que si hacemos bien un diagnóstico sabremos el desenlace de la enfermedad. Bueno, esto verdaderamente es muy dudoso porque el día pasado, no lo olvidéis, habíamos estado hablando de 3 locos, muy locos, y el destino más bien se lo fabricaron ellos. Con esto doy por terminada esta sesión del seminario de Historia de la Psicopatología para Clínicos y continuaremos el próximo día con Bloiler y su visión de la esquizofrenia. Hasta luego, nos vamos a la reunión.